Hoy estamos con el doctor Ripalda en Opina TV, quien nos va a comentar sobre un tema que es demasiado importante en el momento, que es las elecciones del 2026. Doctor Ripalda, ¿qué opina usted sobre el impacto que tendrían las elecciones bajo la coyuntura actual? Gracias Esteban y saludos a a toda tu audiencia. Efectivamente, las elecciones generan un impacto en los negocios por las decisiones de inversión que se generan y en esta elección en particular tenemos una situación sui generis que nunca se ha visto, en donde tenemos 41 listas inscritas y algunas otras más por inscribirse, se hablan de 60, 70 listas y cada lista tiene un número de candidatos para diputados y senadores o congresistas y senadores que llegan a 190. Si multiplicamos 60 por 190, estamos hablando de más de 10.000 personas. Entonces, es una situación caótica, pero en cuanto a la primera pregunta o el primer aspecto de esta situación es cómo impacta esta situación en los negocios, y habría que siempre diferenciar los niveles de negocios, porque tenemos las grandes inversiones que son corporativas, las inversiones de la clase media y las inversiones populares, porque en los proyectos de inversión corporativo un horizonte de planeamiento, diseño y ejecución puede demorar 3, 5 años o más años. Entonces, para este tipo de negocios con ese nivel de inversión, tenemos que la elección ya está calculada, proyectada, y salvo el último tramo de la campaña, en donde ya se define eh, en la segunda vuelta quiénes son los dos candidatos, eso puede generar algún retraso en la decisión de inversión. Por ejemplo, hemos tenido en las últimas campañas dos candidatos totalmente diferentes. Hemos tenido a Pedro Castillo con Keiko, luego tuvimos a PPK con Keiko y anteriormente tuvimos a Humala con Keiko. Entonces, más atrás hemos tenido a Alan contra Humala. Entonces, siempre que ha habido un candidato antisistema, las decisiones de inversión corporativas, grandes montos, han tenido una pausa hasta definir quién era el que ganaba la elección, sobre todo en estos quinquenios donde hemos tenido un candidato antisistema que pretende, o al menos avisa en la campaña, que va a ir contra el sistema actual, que ya tiene más de 30 años, calculando el 90 para acá. Otro elemento es la decisión de consumo que tiene la clase media, porque la clase media es la que consume todos los bienes y servicios que tenemos en nuestro país, que se autogenera, como los enseres, los electrodomésticos, hasta los temas inmobiliarios. Estas decisiones de consumo no se ven muy afectadas durante la campaña electoral, pero sí también tienen un impacto cuando hay un candidato antisistema y hay una segunda vuelta entre los dos. Y tal es el efecto que tuvimos ahora con Pedro Castillo, que cuando ganó Pedro Castillo, al día siguiente de las elecciones comenzaron a retirarse los fondos, sobre todo estos fondos mutuos, las inversiones a largo plazo, y hubo una fuga de capitales privados que se habla de 30.000 millones de dólares. También hubieron profesionales y otros ciudadanos más que en conjunto son la clase media de nuestro país. Entonces, una elección no debería generar tanto impacto, pero sí el antisistema genera esta consecuencia. El otro grupo que conforma nuestra economía son los ciudadanos de los sectores más populares. Estamos hablando de las clases C, D y E, que la economía, sea por un candidato antisistema o por un candidato regular, no se ve tan impactada porque su consumo mayormente está orientado a satisfacer las necesidades de alimento o higiene o salud con elementos básicos. Y aquí sí no se ve un impacto muy alto en cuanto a las decisiones de consumo, pero tenemos, sin embargo, una elección con más de 40 candidatos que es muy complicada para el ciudadano y para el sector corporativo. Ahondando un poco más en lo que usted nos menciona, ¿cómo considera usted que afecta realmente el hecho de para un ciudadano de a pie, sea
de clase A, B, C o el segmento que sea, tener que tomar una decisión en un entorno donde hay demasiados candidatos. Claro, lo que ocurre es que genera caos y es un caos que lamentablemente genera dispersión y en la dispersión y el caos los beneficiados son aquellos que alimentaron esto. Si estamos llegando a esta situación es porque alguien o un grupo tuvo esa previsión, porque bajar la cantidad de firmas eh, requeridas para que se inscriba un partido a tan bajo número es algo que nunca se vio y bueno, la consecuencia ahora son casi 60 partidos a punto de participar en esta elección. Ese caos genera que las decisiones en la elección sean malas. ¿Por qué ocurre? Si tenemos más de 10.000 personas que están 10.000 candidatos que están postulando a la elección, ¿qué análisis serio puede haber? Lo que va a ocurrir es que se van a concentrar la revisión de los candidatos o escuchar las ideas o escuchar las campañas de los candidatos de siempre, 6, 7, 8, quizás 10 candidatos, y ver qué cantidad de congresistas o senadores pueda colocar cada partido, pero va a ser más un arrastre por el candidato presidencial que por las listas, porque tantas listas y tanta gente que está participando en esta elección no se puede analizar con detalle. Entonces volvemos al inicio, que es optar por el candidato y que el candidato genere un arrastre. Entonces, ¿dónde queda el análisis serio que debe haber del candidato y su lista aparte, que complementa? Porque el Congreso hemos visto que tiene un poder fuerte en este país, en el sistema democrático que tenemos, el Congreso tiene mucha capacidad de decisión y está también influenciado por estos grupos económicos o grupos políticos que hacen estos cambios que estamos viendo ahora con un Congreso tan desprestigiado. Entonces, tenemos la situación que esta atomización de candidatos va a generar que el elector no pueda descifrar quiénes son los candidatos, no pueda analizar y su voto sea otra vez para el caudillo que lidera la lista y no sabemos no sabemos quiénes son los congresistas que van a ingresar o senadores. Otra vez estamos un poco a ciegas participando por esta situación y también por la obligación de que el voto es obligatorio y tiene que ser masivo y con la cantidad de candidatos que encontramos ahora. Gracias. Una última pregunta importante para cerrar este tema es, en su opinión como abogado corporativo y en su opinión como ciudadano, ¿qué piensa de una vez que lleguemos al resultado de las elecciones como implicancia justamente para el país, para las personas y para los negocios? Lo que va a ocurrir es que no sabemos qué candidatos van a ingresar, si van a ser de los partidos que estamos actualmente en el Congreso, los de centro, los de derecha, los de izquierda, colocarán 7, 8 candidatos. Tenemos que llenar un Congreso de 120 personas. Si hablamos que los mejores concentrarán en un promedio de 7, 8 personas, llegamos hasta los 80. Pensando, ¿no? En el número de congresistas elegidos. Ahora, el problema va a ser quiénes son los otros que van a entrar. Son los partidos nuevos, no los conocemos. Entonces, yo creo que va a haber un desorden. En ese desorden va a haber, se van a filtrar, se van a infiltrar muchos grupos de intereses. No sabemos si serán buenos o negativos. Tenemos ahora muchos conflictos de intereses como el tema minero, que es un tema que es una economía ilegal muy fuerte en el país, que ha superado inclusive el narcotráfico. Entonces, grupos de intereses como ese pueden ser que se infiltren en la política peruana y luego tengamos que lidiar con un Congreso que trae desorden al país. Hemos tenido los colectiveros, los mineros informales y otros grupos de interés que han hecho este caos que tenemos ahora en cuanto a la política y eso va a afectar siempre en los negocios y en la clase y en el consumo de la clase media, porque ante una situación caótica o de desorden, la, las grandes inversiones corporativas no fluyen de la manera que debería ser y las decisiones de consumo siempre están atentas al termómetro de la política y tal es así que se habla de que el impacto en el PBI puede ser de medio punto, de un punto, todos estos años que hemos tenido de crisis.
y cada medio punto o un punto del PBI significa que hay más peruanos que están sufriendo pobreza extrema o los distintos niveles de pobreza que hay, y es causado por el desorden. Entonces, se avisora que vamos a continuar en un desorden como el que tenemos ahora. Esperemos que si el Congreso no tiene un buen augurio por la atomización de candidatos que hay, esperemos que el Ejecutivo sea sensato y cuerdo y piense en el ciudadano pobre, en el de a pie, en las clases populares más afectadas, en las zonas rurales más lejanas de las capitales de provincia o de Lima, porque son ellos los que sufren el impacto del desorden y del caos que hay. Pensemos, ojalá que sea un ejecutivo sensato, acorde y que promueva la inversión con reglas saludables para que no afecte el medio ambiente, el trabajo, que no afecte también la constitución y otros derechos que tiene la población. Muchas gracias, doctor Ripalda. Su reflexión final y participación ha sido excelente. Esperamos contar con usted en un siguiente programa de Opina TV. Muchas gracias y saludos a toda tu audiencia. Gracias.